Hola a todos, en esta presentación les voy a hablar sobre la rheología en suspensión de minerales de molienda ultrafina. La rheología es una ciencia de deformación y flujo de materiales. Esta estudia fuerzas e intercambios de energía relacionados a los fluidos. Para este estudio, este artículo en particular, se hace una relación respecto al esfuerzo de corte y la velocidad de corte para obtener lo que es la viscosidad aparente, como se puede ver en la siguiente fórmula. Para entender un poco mejor esto, se puede entender que existen distintos tipos de fluidos basados en relaciones constitutivas con respecto a la viscosidad aparente. En esta imagen se pueden destacar los siguientes fluidos: fluidos newtonianos, fluidos no newtonianos, plásticos y fluidos pseudoplásticos. Los fluidos no newtonianos, como podemos observar, tienen una viscosidad constante, o dicho de otra forma, su esfuerzo cortante está directamente proporcional al gradiente de la velocidad de corte o la velocidad de deformación. Los fluidos no newtonianos tienen como peculiaridad que pueden variar respecto a la temperatura o ser independientes con el tiempo. Por esta razón se dividen en dos tipos: los que dependen de temperatura y pueden depender también del tiempo, y los que son independientes del tiempo. De esta forma, para entender un poco mejor esto, su viscosidad varía con la temperatura y puede variar a través del tiempo o ser constante. Y los fluidos pseudoplásticos son aquellos cuya viscosidad tiende a disminuir con el aumento del gradiente de velocidad. Estos se podrían decir que son los segundos tipos de los fluidos no newtonianos, ya que estos son independientes con el tiempo. Molienda. La molienda es la última etapa en el proceso de conminución o de fragmentación para la reducción del tamaño de las partículas. Los tamaños de salida de los productos en esta etapa, según Hopkins, serán los siguientes. Como podemos ver en la siguiente tabla, se distingue el tipo de proceso con un tamaño de salida respectivo. Para molienda gruesa se tiene un tamaño de salida de aproximadamente 1 milímetro. Para molienda fina de 100 micras y para molienda ultrafina de 10 micras aproximadamente. Para la molienda ultrafina se usan molinos verticales y de bolas. Esto es lo contrario a los molinos convencionales que ya conocemos, que son horizontales, cilíndricos y que pueden ser de barras, autógenos, o sea que se utiliza el mismo mineral para moler, o pueden ser de bolas también. Pero en el caso de la molienda ultrafina son verticales y de bolas para obtener una mayor finura con el producto final que se desea. La molienda se puede hacer por vía húmeda o por vía seca. Y el hecho de que se adopte por cualquiera de las dos vías depende más que nada del mineral y también de qué tan fino se quiera obtener el producto final. Para molienda ultrafina se adopta por la opción de vía húmeda, debido a que usando la vía húmeda se obtiene un mejor resultado respecto a la finura y existe un mayor desgaste en la superficie de la partícula, lo que hace que la partícula se reduzca mejor. Trabajo experimental. Para el trabajo experimental, algunos de los autores, como Chin y Parmoon, utilizaron diferentes tipos de viscosímetros o reómetros, como también le llaman, para poder obtener la viscosidad relativa de la suspensión de molienda ultrafina. Se utilizaron 16 molinos industriales de gran escala, donde se tomaron muestras de la suspensión de forma continua del proceso. Después de esto, como primer viscosímetro utilizaron un Devex en fusión con otro tipo de viscosímetro que es de cilindro coaxial, y uno que le llaman esfera vibrante. En las siguientes
imágenes podemos ver los primeros viscosímetros, que son de cilindro coaxial. En la parte izquierda se ve un viscosímetro de Brookfield y uno de Tevex, los cuales tienen de forma, ¿cómo se podría decir? Bueno, tienen un adaptador en forma espiral, tubular, que permite que exista una cierta turbulencia para evitar la sedimentación de las partículas. Y debido a esto se obtiene un mejor control en la velocidad de corte para así obtener mejores resultados. Bueno, también en el trabajo experimental se utilizaron los viscosímetros o reómetros de tubo capilar, los cuales son simples comparados con los Tevex y los Brookfield, pero son bastante sensibles a bajas concentraciones de viscosidad. Los viscosímetros capilares pueden funcionar a altas velocidades de corte, pero lo que los diferencia de los Tevex o los Brookfield es de que el valor debe de estar fijo, no puede estar variando. Pero durante las mediciones de los reómetros capilares, la muestra no puede estar sujeta a un flujo sostenido, sino una velocidad de corte y tensión de corte variables sobre la sección transversal del tubo, lo que permite medir los efectos dependientes con el tiempo. Para la tercera parte del trabajo experimental utilizaron la fusión de los reómetros de esfera vibrante, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Estos se llaman Nametri y son unos viscosímetros que funcionan a una velocidad de corte muy alta también, pero no pueden operar a una velocidad de corte específica como los viscosímetros anteriores que comentamos, pero promedian la velocidad de corte desde 0 hasta el valor máximo. Estos instrumentos son insensibles a la mayoría de las turbulencias y pueden medir fácilmente la viscosidad en los lodos que están mezclados. El estado de dispersión en una suspensión está estrechamente relacionado con el potencial Z de las partículas. Esto representa la diferencia de potencial entre la superficie de las partículas y el plano externo existente de Helmholtz, como se puede ver en la siguiente imagen. El potencial Z en una suspensión es una indicación de la magnitud que existe de las fuerzas repulsivas entre las partículas. Por lo tanto, se puede entender que mientras mayor sea el potencial Z, con partículas de polaridad idéntica, va a predominar la repulsión electrostática entre las partículas. Por otro lado, cuando el potencial Z está cerca del punto isoeléctrico, las partículas van a tender a flocular. En esta imagen se puede ver la doble capa eléctrica que se desarrolla cuando las partículas se sumergen en el fluido continuo, en este caso sería el agua y la suspensión existente. Una vez que se produce la inmersión de las partículas con el agua, las especies que van a estar cargadas comienzan a migrar a través de la interfase, que sería el sólido con el líquido, hasta alcanzar el equilibrio. Y pues los iones que aumentan directamente la carga en la superficie de la partícula se van a denominar los iones determinantes de potencial, y estos son los únicos para cada tipo de sistema de partículas. En este caso, los iones determinantes de potencial serían el hidrógeno y los hidróxidos. El pH y el potencial Z van relacionados, van de la mano, debido a que, como ya habíamos comentado anteriormente, cuando las partículas se encuentran en el punto isoeléctrico tienden a flocular, pero esta floculación y también la carga de la partícula puede variar si se le mueve el pH a la solución.
Entonces, en esta imagen que a continuación se puede ver, a medida que el pH baja, las partículas se pueden cargar de manera positiva, pero a medida que el pH aumenta, las partículas se cargan de manera negativa. Entonces esto demuestra que el potencial Z está completamente, depende del pH que se encuentra en la solución. A continuación les voy a hablar sobre los modelos que se hicieron para poder describir las relaciones constitutivas entre los esfuerzos de corte y la velocidad de corte para la suspensión y las pruebas que se tomaron. Los modelos describen la dependencia existente entre el esfuerzo de tensión y el esfuerzo de corte. A continuación se ven los modelos que vienen siendo de modelo de la ley de potencia, el modelo plástico de Pilham, modelo de Casson, modelo de Hershey-Bourget y el modelo de Cisco. Estos modelos muestran una relación, como ya habíamos comentado, sobre el esfuerzo de corte y la velocidad de corte en base al esfuerzo de tensión y el esfuerzo de corte. Bueno, aquí lo que representa tau 0 es el límite elástico, tau normal es el esfuerzo de tensión, gamma es el esfuerzo de corte, eta p es la viscosidad plástica, NP, NH y NS son los índices de la ley de poder, respectivamente. Y bueno, KP, KH y KS son consistencias con dimensión con el tiempo para los modelos respectivamente. La reología en una suspensión mineral, en este caso para la molienda ultrafina en vía húmeda, es muy complicada y pues no hay un parámetro único que pueda explicarla únicamente. Las propiedades físicas y químicas de la suspensión, como pueden ser el contenido de sólidos, el tamaño de partícula, la distribución del tamaño de partícula, la forma de la partícula y, bueno, como ya se había mencionado anteriormente, el pH y de hecho hasta la velocidad de corte y temperatura que tenga la suspensión, marcan una influencia muy significativa en los resultados que se pueda obtener en la reología misma. Pero bueno, para el efecto de la concentración de sólidos, el comportamiento reológico en la suspensión misma es independiente del tiempo, teniendo las características de baja concentración o alta concentración. Si se tienen bajas concentraciones, el fluido puede ser newtoniano con una viscosidad aparente que va a ser independiente de la velocidad de corte. A medida que va aumentando la concentración, como se puede ver en la siguiente imagen, se volverá progresivamente más fuerte en un fluido no newtoniano y la viscosidad aparente va a ser cada vez mayor. Y esto va a hacer que sin embargo, la velocidad de corte vaya disminuyendo. Lo que esto significa la posible aparición de un límite elástico y un notable esfuerzo de corte, características sobre las velocidades de corte intermedias. Con el efecto de tamaño de partícula, varios de los autores de esta revisión en el artículo hicieron pruebas con partículas totalmente finas y con una mezcla de partículas finas con partículas ultrafinas. De estas pruebas que se obtuvieron, descubrieron que cuando la suspensión de sólidos se hacía con una concentración de sólidos con partículas de aproximadamente el mismo tamaño y que fueran ultrafinas, la viscosidad aumentaba conforme la concentración de sólidos que se iba dando en la suspensión. Sin embargo, al mezclar partículas de molienda ultrafina con partículas de molienda fina, obviamente con el mismo mineral,
se podía dar cuenta que la viscosidad variaba o podía disminuir. Otros investigadores también informaron sobre el efecto del tamaño y la distribución de las partículas en estos patrones de flujo de la suspensión del mineral en hierro, en cuarzo y en carbón. Y pues esta distribución de las partículas en el comportamiento geológico daba una varianza muy significativa conforme a la viscosidad del flujo, convirtiéndolos en flujos no newtonianos o flujos newtonianos. En la imagen que podemos ver a continuación se ve el efecto del tamaño de la partícula característico pero del carbono sobre las curvas de flujo de la suspensión en molienda ultrafina a diversas concentraciones de sólidos, variando también la cantidad de partículas finas en combinación con partículas de molienda ultrafina. La temperatura es otro de los parámetros importantes dentro de este estudio de reología que se realizó para diferentes minerales, debido a que varios autores concluyeron que la viscosidad depende totalmente de la temperatura a la cual esté la suspensión. Esto, bueno, en esta gráfica se puede ver claramente que a temperaturas altas y a medida que la velocidad de corte va aumentando, la viscosidad va disminuyendo, y a temperaturas bajas, igual a medida que la velocidad de corte va aumentando, la viscosidad aparente va en aumento. El efecto de forma de la partícula es otro de los parámetros importantes dentro de este estudio, que se hizo a diferentes muestras para obtener la reología de la suspensión, debido a que los autores se dieron cuenta que no solo va a depender del tamaño de partícula que se tenga en la suspensión, sino que también de la forma que tenga esa partícula. Para este caso se puede apreciar un reograma de Hércules para un mineral, no dicen cuál es, sin embargo son 3 partículas con diferente forma. Para CH son partículas esféricas, para BK son partículas laminares, y para GH son partículas con morfología tubular. Como podemos apreciar, las partículas GH tienen un límite elástico demasiado alto, tanto que ni siquiera se puede registrar en el reograma todas las corridas que se hicieron con el porcentaje de sólidos, que en este caso es de 70%. Sin embargo, para CH y BK se puede apreciar completamente el límite elástico. ¿Qué podemos sacar de este estudio que se hizo? Pues bueno, si se tienen partículas, un mineral que su morfología son las partículas tubulares, la viscosidad aparente de la suspensión va a aumentar significativamente en comparación si se tiene un mineral que tiene partículas con morfología esférica o con morfología laminar. Efecto de los dispersantes. Los dispersantes fungen con el papel de químicos o auxiliares de molienda que sirven para minimizar o eliminar por completo el límite elástico en la suspensión. Esto es debido a que, bueno, al moler demasiado un mineral, la partícula reduce su tamaño, obviamente, y al reducir su tamaño surgen entre las partículas fuerzas atractivas y repulsivas y fuerzas de Van der Waals que generan que las partículas se junten o que se repelen. Bueno, cuando sucede esto, obviamente la viscosidad de las suspensiones aumenta, y esto también genera problemas debido a que las partículas están formando flóculos en la fase líquido sólido, y esto pues tampoco ayuda mucho a que el flujo sea correcto ni que se pueda dar una buena pulpa.
Los dispersantes que más se usan son los dispersantes poliméricos y estos se absorben para causar una estabilización esférica en las partículas, y lo que causa es una interferencia más que nada para que las partículas que se quieran atraer por fuerzas atractivas o fuerzas de Van der Waals se puedan separar en la fase acuosa que está entre partícula y partícula. Y pues nada, esto es lo que es el efecto de los dispersantes en el medio de la solución. Conclusiones. Bueno, ya para terminar esta presentación, de este artículo se pudieron destacar 3 conclusiones importantes, las cuales a continuación les voy a mencionar. La reología de suspensión en molienda ultrafina húmeda es altamente compleja, como ya lo hemos visto anteriormente. Se tiene que basar en varios parámetros para poder obtener una reología correcta de la suspensión. Estos parámetros, como ya se mencionaron anteriormente, fueron la concentración de sólidos, el tamaño de partícula, la morfología, la temperatura, el pH y obviamente el uso de dispersantes. Otra de las conclusiones importantes es de que el dispersante es muy crucial en este caso para molienda ultrafina, debido a que evita que las partículas formen flóculos o que se puedan juntar dentro de la fase acuosa. También se pudo sustentar que un dispersante apropiado va a aumentar en aproximadamente un 30% en peso la finura del producto final, mejorando significativamente, obviamente, la calidad del producto. Por último, la optimización de los comportamientos geológicos también puede aumentar significativamente el rendimiento, la eficiencia energética y la finura del producto final. Y pues espero que les haya gustado esta presentación. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor háganlo saber.